días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en su casa para adorarle con sus hermosas verdades, sus preciosos himnos, y ahora ser expuestos también a la predicación de su palabra. Y en esta ocasión les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, ya en el capítulo 12. Ya vamos más allá de la mitad. Este precioso libro que hemos estado estudiando. Romanos capítulo 12, en esta ocasión estaremos leyendo solo los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vamos a orar. Padre Dios, bendito y eterno, glorioso, tú eres el creador del universo, santo y perfecto, y así también es tu voluntad buena, santa, perfecta. Y te pido que nos hables en esta mañana por medio de esta porción y nos enseñes a vivir de tal manera que sea agradable, aceptable ante tus ojos, por medio de renovar nuestra mente por medio de tu palabra, la cual en esta mañana estamos siendo expuestos. Y que tu Espíritu Santo trate con nuestras mentes y nuestros corazones al ver y al estudiar este pasaje. Te pido que estás conmigo en esta mañana y estás con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. En 1956, 5 jóvenes misioneros, entre ellos uno llamado Jim Elliot y Nate Saint, que estaban involucrados en la Operación Auca, que tenía la intención de llegar a una tribu con el Evangelio, al pueblo Jaguaroni en Ecuador. Tiempo después de intentar acercarse a esta tribu, fueron asesinados por un grupo de 10 guerreros de esa tribu, mientras intentaban llevarles el Evangelio. Lo notable no es solo la disposición que ellos tenían a dar su vida, sino lo que siguió después. Sus familias perdonaron a los asesinos y continuaron con la misión que tenían. Pudieron acercarse a las esposas de estos hombres y compartir el Evangelio. Y por causa de esto, uno de los asesinos se convirtió a Cristo. Varios de la tribu posteriormente también llegaron al conocimiento del Salvador Jesucristo. Fueron alcanzados por el mensaje del Evangelio. Esto lo pueden ver, lo pueden leer en la biografía de Jim Elliot, o también lo pueden ver de una cierta forma en la historia, en la película La Punta de la Lanza. Ellos, aún al dar su vida, hicieron la voluntad de Dios de ir a predicar a toda criatura el Evangelio de Jesucristo. Y sus esposas, a pesar del mal que sufrieron, continuaron haciendo la voluntad de Dios. De hecho, fue Jim Elliot quien escribió: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Cómo llega una persona a pensar y vivir de forma tan radical, amando a los enemigos, perdonando lo imperdonable y arriesgándolo todo por el Evangelio? Y eso es por tener una mente renovada, transformada por la misericordia de Dios. Recordemos que la carta a los Romanos trata de principio a fin sobre soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Y tiene 4 grandes secciones con relación a la justicia. Del capítulo 1 al capítulo 4 nos habla de la justicia que es necesaria para la salvación, donde Pablo nos mostró lo necesario de una justicia ajena a nosotros, ya que por nuestro pecado jamás podremos generar una justicia aceptable delante de Dios.
del capítulo 5 al 8, nos habla de la justicia de Cristo aplicada a nosotros. Dios, en el plan que Él definió para la salvación, no solo involucra la predicación del Evangelio como un llamado general, y Jesús por eso dice, muchos son los llamados, pocos son escogidos, Mateo 22, 14. Dios además, por su Espíritu, hace un llamado interno, y una obra en el corazón del hombre para que él pueda responder a ese llamado externo. Y eso se le llama teológicamente el llamado interno o la regeneración. Ahora que el hombre está capacitado para responder a Dios, responde en fe y arrepentimiento. Una fe, nos dice, por la cual, como veíamos también en la escuela dominical, somos justificados, que es una declaración legal de Dios de que somos justos delante de Él por la justicia de Cristo. Pero también, no solamente nos justifica, también nos santifica inicialmente para que su Espíritu habite en nosotros y aún además nos adopta como hijos suyos. No solamente dándonos una nueva vida en Cristo, sino capacitándonos y asegurando la obra de Cristo por nosotros hasta el final. Y termina Romanos 8 con una preciosa garantía de salvación eterna y la certeza de nuestra glorificación. Que si Cristo te salvó, la vida eterna ya está asegurada para ti en la obra de Cristo. Es un paquete completo, del cual nada se puede perder. Después de los capítulos 9 al 11 nos habla de la justicia de Dios vindicada. ¿Cómo es que Dios es justo al elegir a unos y a otros no? ¿Cómo es justo que la nación elegida de Israel no esté respondiendo al Evangelio como debería? ¿Ha incumplido Dios en sus promesas para con Israel? Y Pablo, al vindicar la justicia de Dios explicada en la doctrina de la elección, no solamente la explica, sino que la defiende y explica también a su vez cómo es la situación actual de Israel en ese tiempo, considerando tanto la responsabilidad humana de predicar el Evangelio, de predicar la palabra, como nuestra responsabilidad de responder a ese llamado. Y explicando cómo es que ya no hay judío ni griego, sino que todos somos un solo olivo en Cristo. Israel, nos explica Pablo, como la raíz de ese olivo, y algunos judíos incluso como ramas naturales de ese olivo, pero ahora nosotros los gentiles somos injertados a ese olivo que representa la iglesia universal de Dios, el verdadero cuerpo de Cristo. Y finalmente, de los capítulos 12 al 16, que es lo que vamos a estar comenzando ahora, esta nueva sección habla de la justicia practicada en la vida del creyente. Así que ahora Pablo se vuelve a cómo es que se debe vivir en el Evangelio. ¿Cómo es que un cristiano debe de vivir a la luz de tener la justicia de Cristo? O dicho de otra manera, ¿cómo es o cómo se vive una vida en esta justicia imputada por la fe? Recordemos, como nos dice Pablo en Romanos 1:17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Debemos vivir la fe, practicar la justicia en nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora que tenemos el Evangelio explicado, ahora Pablo por el resto de la carta explicará cómo estos asuntos prácticos, explicará varios asuntos prácticos para cómo debemos andar nosotros en esta novedad de vida. Y comienza dándoles la motivación para esta vida.
que es precisamente como terminó anteriormente. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y luego comienza con esta explosión de adoración por esa gran misericordia de Dios mostrada a aquellos que no eran dignos de recibirla. Y es por esa gran misericordia de Dios mostrada a los que creen que los motiva a andar en esa justicia. Eso será nuestro primer punto, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ese por tanto, entonces, es la conclusión de todo lo anterior. Y es un cambio del tema teológico a lo práctico. Es el cambio de la ortodoxia a la ortopraxis. No puedes quedarte solo con la teología, con el conocimiento, y que eso no cambie tu vida. Y Pablo apela a esa gran misericordia de Dios con la cual nos ha salvado en Cristo cuando no éramos dignos de ser tomados en cuenta. Por su gran amor, Él nos eligió, predestinó, llamó, justificó y nos va a glorificar con una certeza que nos llena de esperanza. Esa misericordia de Dios que nos mostró en Cristo con la justificación por la fe, la adopción como hijos suyos, el don del Espíritu Santo que ahora habita en el creyente, la liberación del pecado, porque antes éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido libertados del pecado, y la promesa de la gloria futura. Es decir, todo lo que es el Evangelio. El Evangelio es el precioso mensaje de salvación de lo que Cristo hizo por nosotros, y eso debe impactar la manera en la que nosotros vivimos. Es un mensaje por el cual se obra un poder de Dios en nosotros, lo cual trae un cambio de naturaleza. Nuestros deseos de odiar a Dios cambian a unos de amor por Dios. Y nuestros deseos de amar nuestro pecado cambian a unos de aborrecimiento por nuestro pecado. Es un cambio radical que afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de ver las cosas que nos rodean. Es un cambio radical en nuestra cosmovisión. Y, por lo tanto, al creer este mensaje, nuestras vidas cambian, y eso debe de evidenciarse en cómo andamos en justicia y en amor. Pero ¿cuál es la motivación de ese cambio? Pablo es a lo que está aludiendo aquí para sus oyentes. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros al redimirnos, al pagar el precio justo por nuestro pecado en la cruz. Dios ha mostrado una misericordia tan excelsa que es un excelente motivante para vivir para Él. Vivimos para Dios. No para ganarnos su misericordia, sino porque la hemos recibido ya. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. No vives para ganar algo, porque no puedes ganar algo hacia con Dios. El ser humano no puede hacer nada para salvarse. Como hemos observado, ni su voluntad, ni sus obras, ni siquiera su fe pueden salvarnos. Es la misericordia de Dios por la cual somos imputados de la justicia de Cristo por la fe. Entonces, el resultado debería ser o es en el creyente una vida de agradecimiento y amor para aquel que lo dio todo por ti. Vivir para aquel que lo dio todo por ti. Y si la misericordia de Dios es nuestro motivo para vivir la fe, la pregunta que debemos hacernos y de meditar es: ¿estoy constantemente considerando las misericordias de Dios para conmigo? Providencialmente, la ocasión anterior,
si tuvieron la oportunidad de escuchar la predicación de Amós, al final llamé a una reflexión acerca de dónde los había sacado Dios para que pudiéramos reconocer la sublime gracia y la amplia misericordia para con nosotros, la cual Él ha tenido con nosotros en Cristo. Y ahora es lo mismo. Debemos estar constantemente recordando, debemos recordarnos a nosotros mismos y tener presente la gran misericordia de Dios que Él nos ha mostrado para con nosotros en Cristo. Porque el momento en el que nos olvidemos de esa gran misericordia, nos volveremos arrogantes para con Dios. Menospreciaremos su palabra y nuestra vida no reflejará esa justicia. Así que medita regularmente en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Haz una lista mental de sus misericordias. Revisa lo que Dios ha hecho por ti. Considera tu pecado. ¿Cuál es tu más grande pecado? Y ve a Cristo y ve la misericordia que Él tuvo al perdonar tal pecado. Es un hecho de que la gratitud alimenta la piedad. La gratitud alimenta la piedad. Entre más agradecidos estemos con Dios, más queremos serle fieles y servirle con fervor. Al punto incluso de abandonar nuestra propia vida, de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz que nos ha tocado llevar. Y eso es lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 7 con una parábola. Cuando una mujer derrama perfume en los pies de Jesús, y dice, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y para enseñar sobre lo que estaba haciendo esta mujer, Jesús dijo, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Y contestó Simón, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y le dice Jesús, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. El amor que damos a otros es por el amor que nosotros mismos hemos recibido. Y eso es lo que enseña Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La evidencia de que has nacido de nuevo, de que has pasado de muerte a vida, dice, es porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. El amor y la justicia se viven por la misericordia de Dios para con nosotros. Pero ahora, ¿cómo se ve esta respuesta del Evangelio de una forma tangible? Segundo punto. Volviendo al versículo 1. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Aquí nos está hablando de un sacrificio. Y eso nos hace pensar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacrificios consistían en animales muertos y se colocaban sobre un altar. Era el sistema sacrificial para el perdón de pecados que Cristo vino a cumplir al ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue un sacrificio vivo para nosotros
y tuvo que morir para salvarnos. Y dice, sus cuerpos como sacrificio. Es decir, tiene que costar. Es negarte a ti mismo. Es sacrificar tus gustos, sacrificar tu tiempo. El autor de Hebreos comenta esto en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Es decir, por la misericordia de Dios, demostremos gratitud, dice, ofreciendo nuestros cuerpos en un servicio aceptable a Dios. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos llamados a una vida de servicio a Dios y a su iglesia. Ahora, los creyentes ofrecen su cuerpo vivo, es decir, todo su ser al servicio de Dios. Porque es la manera en la que se cumple el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser. Amarás al Señor con todo tu ser. Y tiene sentido, es lógico porque Cristo dio su vida por ti. Ahora, con la esperanza segura que tenemos, porque Cristo dio su vida por mí, yo puedo dar mi vida por Él. Es un acto diario y continuo de entrega y de sacrificio a Dios. Y no solo es vivo, dice aquí que también es un sacrificio santo. Ese sacrificio no es meramente un ritual o un requerimiento que cumplir. Es algo que debe de ser dedicado al Señor. No se trata de darle lo que te sobra. Tus ofrendas no son lo que te sobra después de pagar el resto de tus gastos. Me sobraron 100 pesos. Ofrenda. Tus fuerzas no son lo que te sobra. Ya al último del día, ya hiciste tu trabajo, ya cumpliste con tu familia, hiciste tus ejercicios. Y a las 10 de la noche te acuestas. No he orado. Y te pones a orar. Tu tiempo no es lo que te sobra. No se trata de darle al Señor lo poco que ya nos queda al final. Tu servicio no es opcional. Debes de considerar tus tiempos. Debes de ser una entrega santa, es decir, separada particularmente para Dios. Debes de sacrificarte de tal manera, en todos los sentidos, incluso en tu tiempo. Debes de sacrificar tu vida, que demuestre en este mundo, demuestre que para ti Dios es primero. Entonces es un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. La palabra aquí puede traducirse como muy agradable. Eso significa no solo que Dios lo acepte, sino que le sea agradable. Para Dios debemos entender que cualquier servicio vivo y santo para su iglesia es aceptable. Lavar baños, acomodar sillas, poner el sonido, incluso también dirigir el culto o predicar. Todos son igualmente aceptables a Dios. Amar al prójimo para que Dios sea glorificado es aceptable a Dios. Pablo en Filipenses les recuerda el amor generoso que ellos han tenido. Y sobre la ofrenda que ellos le habían mandado dice: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Dar
al necesitado, como lo hacemos con la canasta de misericordia, y dar incluso para las misiones, ambas son aceptables a Dios. Cuidar de las viudas. Mostrar piedad para con su propia familia es agradable delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Hacer plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 3, es bueno y agradable delante de Dios. Ahora, ¿por qué he hablado de servicio cuando se habla de sacrificio? Porque la razón de ese sacrificio está en esto, dice, que es el culto racional de ustedes. La palabra culto del griego latreia significa servicio divino. Cualquier forma de administración o de servicio para Dios o las cosas de Dios es a lo que nos está llamando este versículo. Y luego dice razonable. La palabra griega es lógicos, de donde proviene la palabra lógica. Tiene que ver con una razón, es el resultado o la respuesta lógica de ello. Entonces dice que ese sacrificio que hacemos para Dios es nuestro servicio lógico por las misericordias de Dios. La respuesta al Evangelio es presentar nuestras vidas como sacrificio vivo y santo al servicio de Dios. Podemos concluir así, que los cristianos deben de presentar sus vidas al servicio ferviente, constante, apartado solo para Dios, que es la forma lógica de mostrar nuestro amor y gratitud por sus misericordias. Déjame repetirlo. Los cristianos deben presentar sus vidas al servicio ferviente, constante, apartado solo para Dios, que es la forma lógica de mostrar nuestro amor y gratitud por sus misericordias. Vive con intención, dedicando cada acción de tu vida para su gloria. Ahora, ¿cómo es el proceso de esa transformación? ¿Cómo llegamos a poder presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios? Tercer punto. Continuando en el versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Aquí vemos el aspecto negativo y el positivo para este proceso. En primer lugar, lo negativo. No se adapten a este mundo. La palabra adapten puede significar conformarse. Tiene que ver con acomodarse en mente y carácter a otro patrón. Por ejemplo, cuando estás instalando tubería, y los que saben un poco de esto van a entender, y comienzas con un tubo de 1 pulgada y luego le pones un adaptador a otra medida, lo que harás es que el flujo de agua final será el de la medida más chica y no el de la original. Y esa es la idea. Y nos dice específicamente a qué se está adaptando esto, dice, a este mundo. Entonces, significa ser moldeado por la presión externa como un molde. El mundo presiona constantemente a los creyentes para que adopten sus valores y sus prioridades. Y los creyentes adoptan formas de pensamiento y prácticas mundanas para poder adaptarse a la sociedad. Y es precisamente lo que pasa hoy con muchas iglesias, tristemente. Y lo que Pablo está diciendo que no debemos hacer. La música del mundo no debe de adoptarse para adorar. Ahí andan los cristianos, los creyentes, adaptando la música de Despacito. Una música sensual y pagana adaptada con letra cristiana. Las formas de culto, los bailes y los conciertos, pero adaptados para los cristianos. Incluso la doctrina, aceptando la filosofía hueca de la identidad de género y adaptando la palabra de Dios para ser aceptados por el mundo. Nosotros no debemos adaptarnos al mundo, ni adoptar lo revelado
por Dios o comprometer la verdad, porque no fuimos llamados a conformarnos a este mundo. No fuimos llamados a conformarnos a este mundo. Nosotros fuimos llamados fuera de este mundo para ir a un mejor lugar. No pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos que van a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por lo tanto, en lugar de adaptarnos a un lugar al cual no pertenecemos, Pablo dice ahora lo positivo, sino transformándose. Y aquí es otra palabra distinta. Uno era adaptarse. ¿Por qué? Porque algo que es naturalmente de una forma necesita adaptarse para ser de otra forma. Otro ejemplo: un tornillo de media pulgada que necesita entrar en un hoyo de un cuarto, que es un hoyo más chico, pues fácil, lo adaptas, lo lijas lo suficiente para que ese tornillo pueda entrar en ese hoyo más chico. Lo adaptas. Claro que si sigue la alegoría, deja de servir, deja de cumplir el propósito para lo que ese tornillo fue diseñado. Al igual con el ejemplo del tubo. Al adaptar algo a otra medida más chica, cambias el flujo, cambias su propósito. Pero si es al revés, y tienes un tornillo de un cuarto de pulgada para entrar en uno más grande, de uno de media, tienes que radicalmente transformar a ese tornillo. No hay manera humana de adaptar ese tornillo sin tener que cambiar sus propiedades. Es decir, tienes que transformarlo, hacer una metamorfosis de ese tornillo. Y esa es la palabra que Pablo está usando aquí. Metamorfosis. Cambiar algo radicalmente de una forma a otra. Y esa es la misma palabra que se usa para transfigurar. Transfigurar. Así nosotros debemos de ser transformados para llegar a la meta. Entonces esto describe un cambio interno impulsado por el Espíritu, como el de una oruga cuando se transforma en una mariposa. Ser transformados de tal manera que por las misericordias de Dios vivamos como sacrificio vivo y santo. ¿Y cómo puedes entonces trabajar en ambas? No ser adaptado, sino ser transformado. Y es algo que debemos hacer, es evalúa tus influencias. ¿Qué moldea tu manera de pensar? ¿Es el mundo más lo que te llama la atención? Tal vez medios de comunicación, entretenimiento, consejos de los impíos, los amigos en la escuela. Debes minimizar eso en tu vida. Claro, como veíamos también providencialmente en la escuela dominical, vivimos en este mundo y seremos influenciados. Nuestros pies se van a ensuciar, aunque no queramos. Nuestros pies se van a ensuciar. Vamos a ser influenciados por el mundo, pero debemos discernir hasta qué punto y aumentar nuestra dieta de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con los santos. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con hermanos en la fe o con los del mundo? Eso puede ser un factor. Y necesitamos ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo es que podemos ser transformados para vivir de esta manera? Versículo 2 continúa diciendo: mediante la renovación de su mente. Aquí la palabra renovación involucra un cambio completo hacia algo mejor. Es literalmente renovar o hacer algo nuevo. Por ejemplo, cuando usas Velrosita. ¿Se han escuchado el comercial? O por ejemplo, cuando compras un carro viejo y lo pules y lo pules y lo limpias, le sacas las partes y lo vuelves, le pones un nuevo motor y lo dejas como nuevo. Pero no es nuevo, es renovado. Así nosotros somos llamados a renovar nuestra mente para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir,
La transformación ocurre mediante la renovación continua de nuestra mente, por la cual reemplazamos viejos patrones de pensamiento con la verdad de las Escrituras. Y aprendemos entonces a ver todo desde la perspectiva de Dios. Como mencioné al principio, el Evangelio produce un cambio radical que afecta nuestra manera de pensar, de sentir y de ver las cosas que nos rodean. Ahora, a la luz de la verdad de Dios, por la cual incluso dice Jesús en Juan 17:17, una verdad que nos santifica. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti, dice el salmista. Guardar la palabra nos ayuda a ser más santos. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Guardar su palabra nos ayuda a guardarnos limpios. ¿Quieres limpiar tus pies? Aprende a guardar la palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Fortaléceme conforme a tu palabra. La palabra de Dios vivifica, fortalece, confirma, limpia, santifica a todos los creyentes que no viven solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos ayuda a no descarriarnos, a no desfallecer, es consuelo en medio de la aflicción, nos ayuda a guardarnos del mal camino y es como una lámpara para nuestro andar. Y todo eso que acabo de mencionar lo pueden encontrar en Salmos capítulo 119. ¿Quieren aprender acerca de la palabra de Dios? Salmos capítulo 119. La palabra de Dios es el alimento que nutre a un creyente de tal forma que cambia su mente a una renovada. A una mente renovada, es decir, que va dejando esa mente a cómo debió ser originalmente antes del pecado, que es conforme a la imagen de Dios. Una mente conforme a la imagen de Dios, renovada. Es por medio de la palabra de Dios que podemos contemplar como en un espejo la gloria del Señor, por la cual estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu usa la palabra de verdad que nos santifica para seguir transformándonos, renovando nuestra mente, nuestro centro de control, tanto para derrotar el pecado como para amar más a Dios, amar más a los hermanos y vivir en obediencia a nuestro Señor. Eso quiere decir que como creyentes debemos tener un serio compromiso con leer y estudiar la palabra de Dios. Y no solo de leer, sino de memorizar y de reflexionar diariamente sobre las Escrituras, rodeándote de voces y de enseñanzas piadosas en tu vida. Por eso, debes asistir a la iglesia, donde escuchas la palabra por medio de los cantos, por la predicación, por el consejo de algún hermano, la escuela dominical. Exponerte a la palabra de Dios. Asiste fielmente a los estudios bíblicos, de varones, de mujeres, de matrimonios, de jóvenes. Estudia la palabra por medio de los diferentes estudios que se proveen. El culto dominical. Asiste al culto dominical. Cada vez que la iglesia se reúne, tú debes estar asistiendo para tu propio bien. Debes tener la palabra de Dios como prioridad en tu vida. Tanto, dice la palabra, tanto como lo es comer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento del creyente para vivir esta vida. Entonces, ¿cómo es que podemos ser transformados para vivir de esta manera? Versículo 2, mediante la renovación de su mente. Es decir, de estar constantemente
metidos, involucrados en la palabra de Dios. Y finalmente, ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el resultado de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente? Versículo 2 y último punto. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El resultado de ser renovados se evidenciará cuando estemos más alineados con el Señor, con cuál es su voluntad. A medida que nuestra mente se renueva, estaremos más capacitados para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, tanto personalmente como en las distintas esferas en las que Dios nos ha puesto. Al ser renovado por la palabra, estarás más alineado con la voluntad de Dios en tu vida personal, en el cuidado de tu cuerpo, en la pelea que tenemos contra el pecado remanente. La verdad de Dios nos manda a cuidar nuestros cuerpos como templo del Espíritu. Y eso implica tanto un cuidado mental como físicamente. Pero también nos manda a cuidar nuestro corazón, a guardar nuestro corazón y a hacer batalla contra nuestro pecado remanente, a hacer morir las obras de la carne. Nos manda a que ofrezcamos nuestros cuerpos en servicio santo para nuestro Dios. Y mucho más que pudiéramos observar sobre cómo vivir santa y piadosamente con nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Al ser renovado por la palabra, estarás más alineado con la voluntad de Dios en relación de tu matrimonio si están casados. Tu matrimonio será más estable cuando ambos estén más alineados a la voluntad de Dios. Porque como esposo, Dios te manda a amar a tu esposa, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se dio su vida por ella, y también dice de tratarla como vaso más frágil. Como esposas, Dios les manda amar a sus esposos y someterse a su liderazgo como la iglesia se somete a Cristo. Y también de ser una ayuda idónea para afirmar el liderazgo de su esposo. Nos manda a no dejar el enojo para otro día, sino a resolver los conflictos conforme a los principios bíblicos de guardar nuestra lengua para no herirnos, etc. Muchos principios, y pudiéramos observar muchos más sobre cómo vivir santa y piadosamente con nuestros matrimonios para la gloria de Dios. Pero eso lo aprenderemos más y más y mejor cuando pasemos más tiempo en la palabra de Dios. Al ser renovado por la palabra, estarás más alineado con la voluntad de Dios en relación a tu familia, con tus hijos o tus padres, en cómo se tratan. La Biblia manda a los padres a no provocar enojo a nuestros hijos, y a los hijos se les manda a honrar y a respetar a sus padres. Les manda a ser hijos útiles en el hogar, que atiendan a la voz de sus padres, a que los padres a su vez eduquen a sus hijos y los discipulen, amonestándolos en el Señor con disciplina y vara, instruyéndolos desde niños y enseñándoles la palabra de Dios. Y mucho más que pudiéramos observar sobre cómo vivir santa y piadosamente con nuestras familias para la gloria de Dios. Pero eso lo aprenderemos más y más cuando pasemos más tiempo en la palabra de Dios. Al ser renovado por la palabra, estarás más alineado con la voluntad de Dios en tu trabajo. Harás lo que tengas que hacer. Serás más consciente de todo lo que involucra según la voluntad de Dios. A que sirvamos a nuestros jefes como dignos de todo honor y temblor, con sinceridad, como sirviendo al Señor, siendo esforzados, haciéndolo de buena voluntad, reconociendo que es el propósito de Dios para el hombre trabajar, que lo primero que Dios hizo con el hombre en el huerto fue ponerlo a trabajar. Es parte del diseño del hombre. Y aún más, que es el medio
por el cual recibimos mucha bendición y nuestro sustento. Y mucho más que pudiéramos observar sobre cómo vivir santa y piadosamente con nuestros trabajos para la gloria de Dios. Pero eso lo podremos aprender más y más cuando pasemos más tiempo en la palabra de Dios. Al ser renovado por la palabra de Dios, estarás más alineado con la voluntad de Dios en relación con tu iglesia local. La iglesia que Dios te ha dado, aunque imperfecta, es su voluntad con la cual te ha puesto para tu bien. Dios manda a todos los creyentes a ser miembros de iglesias locales. Y como veremos la siguiente ocasión y como vimos en la lectura, de usar nuestros dones para el servicio de Cristo y su iglesia. De amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de orar los unos por los otros, de vivir como el pueblo de Dios, como debe de ser por medio de las Escrituras, siendo ante el mundo la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y mucho más que podemos observar sobre cómo vivir santa y piadosamente con nuestra iglesia para la gloria de Dios. Pero eso lo aprenderemos más y más cuando pasemos más tiempo en la palabra de Dios. Entre más pasemos en la palabra de Dios, más seremos renovados. Ahora, los que conocen las Escrituras debieron haberse dado cuenta que por medio de esto estuve cite y cite la palabra de Dios. Estuve citando pasajes de las Escrituras, pero no di pasajes, porque sería mucho estar citando Efesios, Corintios, estar citando, pero cité la Escritura tal cual. Pero lo que quise mostrar es que al ser renovado por la palabra, tus decisiones, tus actitudes y tus reacciones se alinearán cada vez más con el carácter y los propósitos de Dios en todos los aspectos de tu vida. Y eso debería de ser una constante práctica en nuestra vida, de estar expuestos a la palabra de Dios. Y antes de tomar decisiones importantes, sobre todo, pregúntate: ¿es esto bueno para Dios? ¿Es esto aceptable a Dios? ¿Es esto perfecto a sus ojos? Nos libraría de mucho mal cuestionarnos esto antes de tomar decisiones. Y más, porque somos muy desesperados. Tendemos a tomar decisiones muy rápido y somos muy prontos a hacer lo malo. Lo condenable, hacemos todo lo que nos es a nuestro alcance y todo lo que es imperfecto nos gusta. En nuestro pecado. Necesitamos vivir en la palabra para estar más alineados con su voluntad para nuestras vidas. Y por lo tanto, ora y pide por sabiduría y examínalo todo a la luz de las Escrituras. Y que el Señor nos guíe a una vida santa y piadosa delante de Él. Andar en novedad de vida y en las buenas obras que Él ha predestinado para nosotros, que Él ha destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, en las cuales Él nos ha llamado en Jesucristo, por medio de su Evangelio y el llamado de su Espíritu Santo. Entonces, es por medio de renovar nuestra mente por la palabra de Dios que podemos vivir piadosamente en servicio sacrificial a Dios de una manera viva, santa y aceptable a Dios, como una respuesta lógica a su misericordia. Eso es el resumen de esto. Así que déjenme repetirlo. Es por medio de renovar nuestra mente por la palabra de Dios que podemos vivir piadosamente en servicio sacrificial a Dios de una manera viva, santa y aceptable a Dios, como una respuesta lógica a su misericordia. Termino con esto. Servimos a Dios por su misericordia. Ofrecemos nuestra vida entera como sacrificio vivo. Nos resistimos a conformarnos a este mundo caído. Buscamos la transformación renovando nuestra mente a través de las Escrituras. Y aprendemos a discernir cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestro diario vivir. Y todo es
lo que Dios hace por medio de su evangelio en la vida de una persona. Es el resultado de una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Esto es vivir la justicia que tenemos en Cristo. Hermano, hermana, ¿qué modelo es el que está siguiendo? ¿El del mundo o el de Cristo? El mundo intenta cristianizar cosas para poder tener un poco de ambos mundos, pero la luz y las tinieblas no tienen comunión. Y nosotros debemos de dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios, teniendo en cuenta que Dios es primero ante todo. Hoy, haz una ofrenda decidida y consciente de ti mismo hacia Dios. Deja que la palabra de Dios te moldee para descubrir el gozo y la claridad de andar en su perfecta voluntad. La gran bendición que es andar en los caminos del Señor. Y si estás en Cristo hoy, déjame decirte que no importa lo que hagas, ya estás condenado. Mejor, como dice el mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y después de eso el juicio. Pero si quieres realmente disfrutar de la manera en la que fue diseñado, disfrutar de esta vida y de la venidera, vuélvete a Cristo hoy. Vuélvete un sacrificio vivo para la gloria de Cristo. Porque ser un sacrificio vivo y santo para Cristo es lo mejor que puedes hacer y es lo más lógico. Vivir de acuerdo a la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que creas en Jesús y que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas de tu mal camino y busques a Dios y halles vida. Y vida en abundancia en su nombre. Eso es lo que nos dice este mensaje del Evangelio, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Señor nos ayude a vivir en su voluntad mientras nuestra mente va siendo renovada día con día por medio del poder de su palabra. Amén. Padre, Dios eterno, gracias por tu preciosa verdad, por la cual, trabajando con tu Espíritu Santo en nosotros, vamos siendo moldeados, vamos siendo renovados en nuestra mente, más y más siendo capaces de discernir cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad. Y eso es lo que deseamos nosotros como hijos tuyos, de andar en obediencia, de andar en fe. A pesar de que tropezamos y nos ensuciamos los pies, sabemos que podemos limpiarlos en tu palabra, sabemos que tenemos abogado con el Padre cuando pecamos, pero seguir creciendo y seguir siendo transformados es nuestro deseo. Y es por medio también en el cual podemos ser un sacrificio vivo, ofrecer nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida entera a tu servicio y a tu disposición para que tu nombre sea glorificado. Qué grande privilegio tenemos de poder servir al Dios Altísimo, de ser sacerdotes del único Dios y verdadero. Gloria a ti sea por siempre. Amén y amén.